Dice Luis Arenas, te veo criticar las ideas o discursos maniqueos, pero con las personas sí lo eres. ¿De verdad crees que hay personas malas o siniestras? Sí, claro que hay personas malas o siniestras. Lo que pasa es que pueden ser buenas en otras cosas. Hitler quería mucho a su perrita Blondie, por ejemplo. Hasta que la mató con cianuro para ver si funcionaban las pastillas que le había dado las SS para matarse, que fue lo que usó para matarse. Pero supuestamente quería mucho a su perrita Blondie. Hicieron una legislación animalista que ríete de la que está tratando de enchufar Podemos ahora, en España. Hay gente malvada. Que no se crea malvada puede ser. Otros creen que son malvados. Te voy a poner dos casos. Y ambos relacionados con una cosa que he estudiado yo mucho, que es el Holocausto y el proceso de asesinato de millones de personas de manera industrializada durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente del 41 al 45. Hay personas que justificaron su acción diciendo, un médico, por ejemplo, un médico de Bergen-Belsen, mi juramento hipocrático me dice que tengo yo que acortar el cáncer de los órganos y los judíos son el cáncer de la humanidad. Entonces tenía yo que destruir a los judíos. Él creía que estaba haciendo bien, a su manera. Cuando no me acuerdo cuándo fue, uno de los criminales de guerra nazis dijo, saltaré a mi tumba feliz con la idea de que tengo 5 millones de personas en mi conciencia. Chico, eso es maldad. Lo de asesinos seriales, psicópatas como Ted Bundy, es maldad, por supuesto que es maldad. Ellos saben que están haciendo el mal y lo disfrutan. Claro que sí lo hay. Y eso no es maniqueísmo. Es simplemente observar que en la variabilidad humana, en la campana de Gauss de los más buenos del mundo a los más malos del mundo, pues sí hay alguien en este lado donde están asesinos en serie que tú los ves en entrevistas. Lo siento, es una de las cosas que yo hago, es tratar de entender el mundo, de entender a los asesinos en serie, y es un tema que me interesa. Cuando tú ves entrevistas con gente absolutamente desprovista de sentimientos, que disfruta de su maldad y que te lo dice, es escalofriante, es Hannibal Lecter. Y sí existe gente como Hannibal Lecter. Así que no creo que eso sea maniqueísmo. Dices tú, si existe el mal o esa falta de conciencia. No, existe el mal, existe el disfrute del sufrimiento de otros. Eso a mí me parece la esencia misma del mal. El provocar daños y disfrutar el hecho mismo del daño sin que te implique un beneficio adicional. No es empujar a alguien para robarlo. No es que disfrutes empujando a la gente, es que lo que quieres es robarle. Pero hay gente que disfruta empujando a otros y riéndose de si se rompe una pierna. Eso yo lo califico como maldad. No hablemos del concepto abstracto de el mal. Eso es maldad. Hay gente que es malévola. Y hay gente que si ve que alguien se cae, se va a inclinar y lo va a tratar de levantar. Y eso me parece bondad. El hacer un esfuerzo beneficioso para otra persona sin derivar de ello ningún beneficio personal. Ejemplo que acabo de ver yo en un video hace un par de días. Es un señor que viene con su paraguas y ve que viene una señora cargando a su hijo sin paraguas. El tipo la para, le da su paraguas y se va. El señor se va a mojar, pero cree que es más importante darle el paraguas a la señora que viene cargando a su hijito y vienen empapándose. Eso es el bien. No los grandes heroísmos, eso es el bien.